Mi nombre es Nayeli Ceño Bravo, estudiante de primer semestre de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera de Medicina, y a continuación les voy a hablar acerca de la configuración externa e interna de la bóveda y base del cráneo. En ella abordaremos temas como son los distintos orificios que se encuentran atravesando esta cavidad craneal y los distintos nervios y vasos sanguíneos que se encuentran atravesando estos orificios. Entonces, empecemos. Muy bien, entonces tenemos que la calvaria va a estar conformada anteriormente por la porción escamosa del hueso frontal. Además de esto, va a estar conformada en las ambas partes laterales por los huesos parietales y en la parte posterior por la porción escamosa del hueso occipital. Mientras que la base va a estar conformada anteriormente por la porción orbitaria del hueso frontal. En la parte media vamos a tener al hueso esfenoides y a ambos lados vamos a tener a los huesos temporales. Y en la parte posterior y media vamos a tener al hueso occipital. Entonces, en lo que compete a la configuración externa del cráneo, tanto de la calvaria y la base, tenemos en primer lugar que la porción exocranial de la calvaria va a contener desde la parte anterior a posterior y de la línea media vamos a encontrar a la glabela, o también conocida como la eminencia frontal media. Posterior a esta y en un mismo sentido en la parte posterior vamos a encontrar a una sutura conocida como la sutura sagital, o también conocida como la sutura interparietal, ya que va a estar articulando ambas bordes superiores de los huesos parietales, y en las partes laterales vamos a tener de anterior a posterior en primer lugar a la tuberosidad frontal. Posterior a esta tuberosidad frontal nos vamos a encontrar con una sutura conocida como la sutura coronal, o también conocida esta sutura como frontoparietal, ya que está articulando el borde más superior y posterior del hueso frontal con el borde anterior de los huesos parietales. Y posterior a esta sutura nos vamos a encontrar con la tuberosidad parietal. En este mismo lugar, cerca del borde superior del hueso parietal y anterior al borde posterior de este mismo hueso, nos vamos a encontrar con un agujero que corresponde al agujero parietal, en el que por este agujero parietal va a transcurrir una vena, que es la vena emisaria de Santorini, que está comunicando el seno sagital superior con las venas temporales superficiales. Y por último vamos a tener una última sutura que se conoce como la sutura lambdoidea, o también conocida como la sutura parieto-occipital, que está articulando el borde posterior del hueso parietal con la porción más superior de la porción escamosa del hueso occipital. Y eso es todo en cuanto a la porción del exocranial de la calvaria. Entonces tenemos que la base en su porción exocranial va a presentar dos porciones: una porción anterior conocida como la porción facial y una porción posterior conocida como la porción temporo-occipital. La porción anterior, o conocida también como la porción facial, se denomina así ya que en ella, como podemos ver aquí en esta imagen, va a estar articulado con el macizo óseo facial, mientras que la porción temporo-occipital pues se denomina así ya que va a estar conformada en gran parte por los huesos temporales y por el hueso occipital. En lo referente a la porción facial, tenemos que esta va a presentar desde la parte de anterior a posterior y de la línea media una cresta que corresponde a la cresta nasal, que está rodeada por un borde que corresponde al borde nasal. Posterior a esta nos vamos a encontrar con la cara inferior del hueso ecmoides. Y posterior a la cara inferior del hueso ecmoides nos encontramos con la cara anterior del hueso esfenoides, que a ambos lados van a tener dos orificios, y que estos orificios corresponden a los orificios de entrada al seno esfenoidal. Y por último, en esta porción nos encontramos con la cara inferior del hueso esfenoides.
En lo referente a las partes laterales, vamos a encontrar de anterior a posterior, como podemos ver ahí, en primer lugar, las caras orbitarias del hueso frontal. Posterior a estas caras orbitarias nos encontramos con el borde inferior de las alas menores del hueso esfenoides. Posterior nos encontramos con una gran porción que está ocupada por la porción exocranial de las alas mayores del hueso esfenoides. Y tanto entre estas alas, tanto en las alas menores como en las alas mayores del hueso esfenoides, nos vamos a encontrar con una fisura que se denomina fisura orbitaria superior, en la que van a transcurrir el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, el cuarto par craneal, que es el nervio troquearopatético, tenemos a la primera rama del nervio trigémino, que sería en este caso el nervio oftálmico, y por último tenemos un último nervio, que es el nervio abducen, que es el sexto par craneal. Estos nervios van a ir acompañados por una vena, que es la vena oftálmica, la cual va a drenar la sangre venosa de la cavidad orbitaria hacia la cavidad intracraneal. Y en la unión de las alas mayores del hueso esfenoides con el cuerpo del hueso esfenoides, vamos a encontrar una gran prominencia denominada como la apófisis pterigoides. Y en esta misma zona de la cara medial de las alas mayores del hueso esfenoides, nos encontramos con dos orificios muy relevantes. En primer lugar, tenemos el agujero oval. En este agujero oval vamos a encontrar al nervio mandibular, que es la tercera rama del nervio trigémino. Además de esto, este nervio va a ir acompañado por una arteria, que es la arteria meningia accesoria, que esta es una rama de la arteria maxilar, y la arteria maxilar a su vez es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa. Luego de esto nos vamos a encontrar en la parte más posterior y lateral otro agujero, que es el agujero espinoso, en el cual también va a transcurrir una vena, que diga una arteria, que es la arteria meningia media, y que esta arteria meningia media también es una rama de la arteria maxilar. Va a ir acompañada con la vena meningia media y además con un ramo meningio del nervio mandibular. Y eso es todo referente a la porción facial. Entonces tenemos que la porción temporo-occipital de la porción exocranial de la base va a presentar en la parte media y de anterior a posterior respectivamente la porción basilar del hueso occipital. Posterior a esta vamos a tener al tubérculo faríngeo. Este tubérculo faríngeo va a corresponder a una zona en la que se va a insertar el rafe faríngeo. Y este rafe faríngeo a su vez es una zona en la que se van a encontrar insertados todos los músculos constrictores de la faringe. A ambos lados y posterior de este tubérculo nos encontramos con la fosita navicular. Y por último, en esta parte media nos encontramos con un gran orificio denominado agujero magno, en el que se va a encontrar alojado el bulbo raquídeo o médula oblongada, que corresponde al componente terminal del tronco del encéfalo, que va a ir acompañada con las arterias vertebrales, y que a su vez estas arterias también van a estar las ramas meningias de las arterias vertebrales y los ramos espinales del nervio accesorio, que corresponde al 11º par craneal. Luego tenemos que las partes laterales, como podemos apreciar, que va a estar conformada por una variedad de elementos anatómicos. Para su estudio se la va a dividir en dos porciones triangulares. Una porción triangular anterolateral, o también denominada como porción temporal, y una porción que también se la denomina como posteromedial u occipital. Tenemos que estas dos porciones o estos dos triángulos los va a estar dividiendo una línea, que esta línea va a ir desde el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides hasta la parte del borde posterior de la apófisis mastoide del hueso temporal. Entonces tenemos por su parte que el triángulo anterolateral o triángulo temporal va a contener desde la parte más lateral y de anterior a posterior. Vamos a encontrar aquí en primer lugar al tubérculo articular.
Un poco posterior a este vamos a encontrar una fosa, que esta fosa corresponde a la fosa mandibular, que es la zona en la que se va a encontrar alojada la apófisis condilia de la mandíbula, y de esta manera van a formar la articulación temporomandibular. Posterior a esta nos vamos a encontrar con un agujero denominado agujero estilomastoideo, que este agujero estilomastoideo se va a encontrar entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides del hueso temporal, en el que va a ser una zona en la que va a salir el nervio facial de la parte intracraneal a la parte extracraneal. Este nervio facial corresponde al séptimo par craneal. Luego de esto tenemos un poco más hacia la parte posterior una escotadura, que es la escotadura mastoide, que corresponde a la inserción del vientre posterior del músculo digástrico. Y un poco medial nos vamos a encontrar con una eminencia denominada como eminencia yutamastoide, en la que se va a labrar un surco en su parte medial que va a recorrer por este surco la arteria occipital, que esta arteria occipital es una rama colateral de la arteria carótida externa. Y ya yéndonos un poco más hacia la parte medial, en la porción de posterior inferior del peñasco del temporal, vamos a encontrar dos conductos. Tenemos primero el conducto carotidio, que este conducto carotidio corresponde a la zona en la que la arteria yugular interna va a penetrar para llegar a la parte endocranial. Esta arteria yugular interna penetra este conducto carotidio junto con un plexo venoso y un plexo simpático, que el ganglio cervical superior le va a dar unas ramas antes de penetrar este conducto carotidio, y estas ramas van a envolver a la arteria carótida interna y la acompañan por todo este trayecto a la porción petrosa del hueso temporal, y así también se va a formar un plexo carotidio interno. Luego de esto tenemos un poco más lateral e inferior otra fosa que corresponde a la fosa yugular, que aquí se va a encontrar alojada el bulbo superior de la vena yugular interna. Y eso es todo referente al triángulo anterolateral, o también conocido como el triángulo temporal. Luego de esto vamos a tener al triángulo posteromedial, o también conocido como el triángulo occipital, que este va a presentar en la parte más anterior el conducto condilio anterior, en el que es la zona en que el nervio hipogloso va a emerger de la parte intracraneal a la parte extracraneal, que emerge por medio de este conducto, que este nervio hipogloso pertenece o corresponde al 12º par craneal. Un poco posterior nos encontramos con el cóndilo del hueso occipital. Este cóndilo se va a encontrar articulado con la cavidad glenoidea de la primera vértebra cervical. Un poco posterior nos encontramos con el conducto condilio posterior, por el cual van a estar transcurriendo unas venas emisarias, y ya en la parte más posterior de este hueso occipital nos vamos a encontrar con la porción escamosa del hueso occipital, y además de esto se puede percibir un poco la línea nucal inferior. Entonces esto es todo en cuanto a la porción exocraneal, tanto de la base y de la calvaria del cráneo. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la configuración interna del cráneo. Referente a la calvaria, tenemos que esta aquí va a tener una superficie lisa y que va a presentar en la parte media y de anterior a posterior principalmente vamos a tener a la cresta frontal. Esta cresta frontal corresponde al punto de inserción de la hoz del cerebro. Va a estar recorrida desde esa parte vertical y media. Vamos a ver un surco convexo, que en este surco corresponde al surco del seno sagital superior. Ambos lados de este surco sagital superior vamos a encontrar unas fositas, que estas fositas corresponden a las fositas granulares de Paccioni, en las que en estas fositas granulares de Paccioni se van a encontrar los corpúsculos de Paccioni, que son los que van a drenar el líquido cefalorraquídeo. Referente a las partes laterales, nos vamos a encontrar en primer lugar a la fosa
a las fosas frontales. Posterior a esta nos encontramos a la sutura coronal, nombrada ya anteriormente, y posterior a esta sutura coronal encontramos a las fosas parietales. En estas fosas parietales vamos a ver que van a haber unas impresiones, que estas corresponden a unos surcos vasculares dejados por la arteria meningia media. Y posterior, ya en la parte del hueso occipital, nos encontramos una sutura, ya nombrada anteriormente, que es la sutura lambdoidea, y posterior a esta nos encontramos con una fosa, que son las fosas cerebrales del hueso occipital. Y eso es todo en cuanto a la cara endocranial de la calvaria. Entonces tenemos que la base, en su porción endocranial, va a estar conformada por 3 fosas craneales. Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media o también conocida como esfenotemporal y una fosa craneal posterior o conocida como occipito temporal. Tenemos en primer lugar que la fosa craneal anterior va a presentar esta de aquí en la parte del medio y de anterior a posterior vamos a encontrar al agujero ciego, que este agujero ciego se va a corresponder en la parte de inserción de la hoz del cerebro, y además de esto, en muchos de los casos, por aquí va a transcurrir una vena emisaria, que es la vena emisaria de Espirino, que va a comunicar la sangre venosa de la cavidad orbitaria con la cavidad intracraneal. Posterior a esto tenemos a la crista Galli, que tanto en la crista Galli como en este agujero ciego va a ser un punto en el que se inserta la hoz del cerebro. Posterior y a ambos lados vamos a encontrar a la lámina cribosa del hueso etmoides, que va a estar atravesada por unos orificios denominados como los canales olfatorios. Por estos canales olfatorios van a transcurrir los filetes del nervio olfatorio, que este nervio olfatorio corresponde al primer par craneal. Y en la parte del hueso esfenoides vamos a encontrar al yugo esfenoidal, posterior a este yugo al limbo esfenoidal, y tenemos una parte muy importante que es el surco prequiasmático, en el que se va a encontrar alojado el quiasma óptico, y que este quiasma óptico corresponde al entrecruzamiento de las fibras axónicas del nervio óptico. En las partes laterales nos vamos a encontrar en la parte del hueso frontal con la pared superior de la porción orbitaria del hueso frontal. Y a ambos lados del surco prequiasmático, que serían esa parte de aquí, nos vamos a encontrar con los conductos ópticos. Por estos conductos ópticos va a transcurrir el nervio óptico, que es el segundo par craneal ya nombrado anteriormente, y va a ir acompañado en la parte lateral y posterior por una arteria, que es la arteria oftálmica, y que esta arteria oftálmica pertenece o corresponde a una de las ramas colaterales de la arteria carótida interna, y que se va a distribuir por toda la zona de la cavidad orbitaria. Y eso sería todo por la fosa craneal anterior. Entonces tenemos que la fosa craneal media va a presentar en la parte media una fosa denominada como la fosa pituitaria, en la que se va a encontrar alojada la glándula pituitaria, también conocida como la glándula hipofisiaria. Esta fosa se va a encontrar rodeada en sus 4 lados por unos ángulos denominados anteriormente como las apófisis clinoides anteriores. Posteriormente se van a encontrar denominados como las apófisis clinoides posteriores. Además, vamos a tener que a ambos lados de esta fosa va a haber unos surcos que corresponden a los surcos de los senos cavernosos. Y eso sería todo por la parte media. Entonces tenemos que en estas partes laterales de la fosa craneal media vamos a encontrar que anteriormente va a estar conformada por la parte angulosa de la cara endocranial de las alas mayores del hueso esfenoides, por una parte la porción escamosa del hueso temporal, y en la parte posterior que va a estar conformada por la cara anterosuperior del peñasco del temporal, como podemos apreciar ahí. Entonces tenemos que vamos a presentar en primer lugar en esta porción de la fosa craneal media
a la fisura orbitaria superior, que ya anteriormente fueron nombrados los elementos que transcurren por aquí. Inferior y un poco lateral a esta tenemos al agujero redondo, que este agujero redondo va a estar atravesado por el nervio maxilar, que este nervio maxilar corresponde a la segunda rama del nervio trigémino. Posterior y un poco lateral nos encontramos con el agujero oval y con el agujero espinoso, de los cuales ya anteriormente también se nombró que elementos transcurren por estos orificios. Y tenemos otro orificio muy importante, como es el agujero rasgado, que se forma a partir de la parte medial de las alas mayores del hueso esfenoides y parte del cuerpo de este mismo hueso, y con el ápex de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces tenemos que este agujero rasgado por aquí va a transcurrir el nervio petroso mayor, que es una rama del nervio facial, el nervio petroso profundo, que es una rama del nervio glosofaringeo. Estos nervios se van a unir y van a formar el nervio del conducto pterigoideo, junto con unas ramas del plexo carotídeo interno. Un poco más en la parte posterior de este ápex del peñasco del temporal nos vamos a encontrar con la impresión trigeminal. Y esta impresión trigeminal va a corresponder en la zona en la que se va a encontrar alojado el ganglio trigeminal o ganglio de Gasse, que es el lugar en el que el nervio trigémino va a dar sus tres ramas, como ya los nombré anteriormente, que es el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Posterior nos vamos a encontrar en la parte más medial por un hiato, que es el hiato del nervio petroso menor, y un poco más hacia la parte medial vamos a tener al hiato del nervio petroso mayor. Y por último, en esta zona vamos a tener a la eminencia arcuata. Entonces eso sería todo por la fosa craneal media. Entonces tenemos que la fosa craneal posterior va a presentar, en primer lugar, tenemos que en la parte media y de anterior a posterior, el clívox, que el hueso occipital, que es la zona en la que se va a articular con la lámina cuadrilateral del hueso esfenoides. Posterior a esta tenemos al agujero magno. Y en las partes laterales vamos a ver, bueno, antes de eso también vamos a tener en esta misma parte media a la cresta occipital interna y un poco más hacia la parte posterior a la protuberancia occipital interna. Entonces, referente a las partes laterales, vamos a tener que corresponden a las porciones laterales del hueso occipital. Vamos a encontrar el conducto del nervio hipogloso, que es la zona que una vez que este nervio hipogloso emerge de su origen aparente, que es en el surco preolivar, en el bulbo raquídeo, va a penetrar por medio de este conducto hipogloso y llega a la parte del conducto condilio anterior para así emerger de la parte intracraneal a la parte exocraneal. Y por último vamos a tener también a la cara postero superior del hueso temporal, que en esta parte vamos a encontrar dos orificios, como es el conducto auditivo interno, que va a estar penetrado por el nervio facial, que es el séptimo par craneal, el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear, y acompañados con una arteria que es la arteria laberíntica. Esta arteria laberíntica es una rama del tronco basilar, como podemos ver a continuación. Luego de esto también nos encontramos con la fosa del acueducto del vestíbulo y en la parte ya más posterior y lateral, en la porción mastoidea del hueso temporal, nos encontramos con el agujero mastoideo, que por este agujero mastoideo va a transcurrir una vena emisaria que conecta la circulación venosa de la parte endocraneal con la parte intracraneal o endocraneal. Y encontramos por último el surco transverso sigmoideo, que transversalmente va a estar recorrido por el seno transverso y en la parte vertical va a estar recorrido por el seno transverso, por el seno sigmoideo. Y además en la parte del hueso temporal, del hueso occipital, nos vamos a encontrar con las fosas cerebelosas del hueso occipital. Y eso ha sido todo. Espero que este video les pueda ser útil. Muchas gracias.